Hola estimados segundo medio, espero que estén bien en sus hogares. En este video comenzamos el trabajo del segundo semestre, vamos a seguir con la unidad de movimiento, pero para retroalimentar todo el trabajo del semestre anterior, ¿cierto? Que nuestra última guía fue la guía de síntesis, voy a hacer un resumen de los contenidos vistos. Ahora bien, en este semestre agregamos una videoconferencia. ¿Qué fin tiene la videoconferencia? Tiene como fin atender a sus consultas, ¿cierto? Ver ciertos ejercicios y más que nada para tener un encuentro más cercano. En este caso, para esta guía de retroalimentación vamos a ocupar las páginas 128 a 139 del libro de texto, que en realidad son las páginas que ocuparon para la unidad de movimiento. Ahora recordando, bueno, esto lo dije en el video anterior de la prueba de síntesis, de la guía de síntesis, en este primer semestre que ya pasó, nosotros vimos dos grandes unidades. La unidad 0, donde estudiamos las magnitudes físicas y los vectores, y la unidad 1, que aún no terminamos, que estudiamos el movimiento, donde estudiamos las nociones del movimiento, la relatividad del movimiento y el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora para explicar, en resumen, ¿cierto? No lo voy a explicar de forma detallada como lo hicimos con las guías anteriores, voy a ocupar la PPT que le envié a sus correos. Bueno, voy a explicar la PPT que le envié a sus correos. En este caso busca retroalimentar lo visto en el primer semestre y como son muchos contenidos, los voy a ver de forma breve. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Es comprender el concepto de magnitud física y su importancia, operar vectores y analizar el movimiento de un cuerpo que se mueve con velocidad constante. Entonces, los contenidos son magnitud física, vectores, nociones del movimiento, relatividad del movimiento y movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Es una propiedad que yo puedo medir. Entonces, yo como puedo medir esta propiedad, la puedo expresar con un número y una unidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la noción de medida. Entonces, por ejemplo, tenemos las magnitudes de la longitud, ¿cierto? Que necesito una regla para medirla. La masa, que necesito una balanza. El tiempo, que necesito un reloj, etc. Entonces, hay algo que se llama las magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son magnitudes que nos permiten obtener todas las demás. Por ejemplo, yo cuando hablaba de la rapidez, ¿cierto? Que era la distancia dividido el tiempo. Entonces, en realidad, ¿qué tengo? Tengo una longitud y tengo el tiempo. Magnitudes fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Son la longitud, la masa, tiempo. Estas son las que vamos a ocupar este año, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica se ve en cuarto medio, la temperatura que la vieron en octavo, cantidad de sustancia que lo ocupan en química, que es el mol, y la intensidad luminosa que es la candela. Entonces estas magnitudes físicas las puedo dividir en dos grupos. En una magnitud escalar, que es la magnitud más simple, que simplemente yo necesito el número, ¿cierto? La cantidad y la unidad de medida. Magnitudes escalares son, por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa. Luego tengo las magnitudes vectoriales, que son más complejas, que se representan con vectores, por lo tanto tienen, además de un módulo y unidad de medida, también tienen una dirección y un sentido. ¿Ya? Ejemplos de magnitudes vectoriales que hemos estudiado son el desplazamiento y la velocidad, y en la segunda unidad vamos a estudiar la fuerza. Entonces esta magnitud vectorial se compone de un módulo, ¿sí? Que es la magnitud de este vector, ¿cierto? Es el valor. Luego tengo la dirección, ¿cierto? Que es esta línea. Por ejemplo, yo puedo hablar de una dirección norte-sur, ¿ya? Y el sentido es la punta de la flecha. Por lo tanto, esto me dice, por ejemplo, si yo me estoy moviendo, ¿hacia dónde me muevo? Me muevo hacia el norte. Y aquí hay un ejemplo. Un automóvil viaja a 100 km por hora. Esto va a ser el módulo en dirección norte-sur, sentido sur. Entonces ahí yo tengo que, para una magnitud vectorial necesito más información. Y además me permite hacer un análisis más completo de un fenómeno físico. Y luego tengo los vectores, ¿cierto? Que son estas flechas que nos permiten representar las magnitudes vectoriales. Entonces, ¿por qué son importantes en física los vectores? Porque nos dan la noción de movimiento. ¿Qué vectores vamos a ocupar? Ya les dije anteriormente, ¿cierto? El vector velocidad, que ya lo hemos estudiado en el primer semestre, y luego el vector fuerza, como lo podemos ver en este esquema, ¿cierto? Esta persona
para tomar la carretilla tiene que ejercer una fuerza, entonces hay un vector, ¿ya? Además, al mover la carretilla va a haber una velocidad. Entonces, esta magnitud física, este vector simplemente me permite decir la intensidad, ¿cierto? La magnitud de este fenómeno que estoy estudiando y además me permite describir su dirección y sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos vectores? Los tenemos que sumar y restar. Y hay dos formas de sumar y restar, una forma geométrica y una analítica. ¿Cuál es la forma geométrica? La forma geométrica en realidad es cuando yo dibujo los vectores, ¿cierto? Yo tengo las flechas. ¿Cómo se suman? Es simple. Yo tengo un vector U, lo voy a marcar con azul, ¿cierto? Aquí, y un vector V. Entonces, como me piden U más V, yo voy a dibujar el vector U. Miren, lo voy a hacer aquí, como lo vimos en clases, lo voy a hacer con amarillo. El vector U, que tiene esta forma, ya, este es U. Luego, a continuación de U, voy a dibujar el vector V. Y luego, la suma va a ser un vector que parte desde U y termina en V. Es importante que sea un vector, ¿cierto? Tiene que tener la punta de flecha. Entonces esto va a ser U más V, ¿cierto? Esa es la forma de sumar vectores, de forma geométrica. Y aquí es importante esto que se cumple la propiedad conmutativa. Es lo mismo sumar un vector U más un vector V que un vector V más un vector U. Luego la resta es igual que en la suma, pero como yo voy a tener una resta, ¿cierto? Por aquí un vector menos V, el menos me implica que yo tenga que invertir el sentido. Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Si tengo el vector U, ¿cierto? Lo voy a dibujar aquí al ladito. Vector U. El vector V negativo, como este vector V va diagonal hacia abajo, ¿cierto? Hacia la derecha. El vector V lo voy a dibujar con morado. Va a ir de esta forma. ¿Sí? Este es V negativo. Por lo tanto, la resta es el siguiente vector. ¿Sí? Aquí está igual con las escalas como tal, pero lo importante es hacer esta inversión del vector. Luego, yo los puedo operar de forma algebraica, ¿cierto? Que los puedo sumar y restar y es bastante sencillo. Entonces recordemos, por ejemplo, si yo tengo un vector U cualquiera, yo lo puedo escribir de la forma XY. Esto también lo trabajamos que yo lo podía dibujar en el plano cartesiano. Entonces tiene una componente X y una componente Y que en realidad son números. Entonces, según el ejemplo que están viendo, yo tengo un vector U que es igual 1, 3 y un vector V que es igual 4, 2. Entonces, lo voy a hacer con azul. Si yo los sumo, lo que simplemente tengo que hacer es sumar primera componente con la primera componente, entonces va a ser 1 más 4, y luego la segunda con la segunda. Entonces esto me va a quedar 5, 5. En cambio, para restarlos, tengo que restar las componentes, es decir, 1 menos 4 y 3 menos 2. Y esto me va a quedar menos 3, 1. Aquí la única dificultad es recordar la suma y resta de números enteros, porque aparecen componentes negativas. Luego estudiamos las nociones del movimiento, que el movimiento era simplemente el cambio de posición que experimenta un cuerpo a través del tiempo, ¿cierto? Yo tengo que hacerlo respecto a un sistema de referencia. Entonces yo me muevo desde un punto A un punto B en cierto tiempo. Entonces, para describir este movimiento, habían conceptos básicos, que era el concepto de trayectoria, concepto de distancia recorrida o camino recorrido y el desplazamiento. Yo me voy a mover desde un punto A un punto B. Entonces, en realidad, ¿de cuántas formas me puedo mover de un punto A a un punto B? De infinitas formas. Por ejemplo, lo voy a escribir con verde. Yo podría hacer este movimiento para ir de A hasta B, ¿cierto? Esa es una trayectoria. La forma de esta curva es la trayectoria. O, si quisiera, podría hacer esto, ¿cierto? Que es muy parecido, pero es distinto, ¿sí? No es la misma trayectoria. Entonces existen infinitas trayectorias. Ese es el concepto de trayectoria. Si yo mido esta trayectoria, voy a tener la distancia recorrida o camino recorrido, y el desplazamiento, que es un vector, simplemente es el vector que une el punto A
con el punto B. Luego tengo los conceptos de rapidez media y velocidad media. La rapidez es un escalar. La velocidad es un vector, primera diferencia. La rapidez es la distancia recorrida dividido el tiempo y la velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo. Y ambas las mido con la unidad de metros por segundo. ¿Ya? Esta es la unidad que nosotros ocupamos, no los centímetros por segundo, son los metros por segundo. Luego estudiamos la relatividad del movimiento. ¿A qué se refería que algo era relativo? Que un mismo movimiento se puede ver de dos formas distintas. ¿Y de qué va a depender? Del sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que muestra, la persona que va arriba del tren ve que esta lámpara, ¿cierto?, que está iluminando, está inmóvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona se está moviendo con el tren, al igual que la lámpara. Entonces, esta persona ve que esta lámpara está inmóvil. En cambio, este niño que está fuera del tren va a ver que la lámpara se mueve. Entonces, ¿a qué se refiere la relatividad del movimiento? Que la descripción de un movimiento depende del sistema de referencia. Este era el ejemplo que ocupó Galileo, ¿sí? Recuerden que estamos estudiando la relatividad según Galileo. Entonces Galileo decía que si, por ejemplo, yo tengo una persona que está en un barco, ¿cierto? Y deja caer un objeto, otra persona que también esté en el barco va a ver que este objeto cae de forma rectilínea, ¿sí? En cambio, un observador fuera del barco, como el barco se está moviendo, ¿cierto? Esta persona que lanza el objeto en realidad se está moviendo con el barco. Por lo tanto, la trayectoria que va a ver este observador no va a ser rectilínea, va a ser curva. Es más, esto es un movimiento parabólico. Luego estudiamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, que se caracteriza por tener una velocidad constante. ¿Qué me dice esto? Me dice que recorre distancias iguales en tiempos iguales y lo hace en línea recta. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, ¿cierto?, que parte desde una posición 0, si pasa un segundo, aquí pasa un segundo y está en la posición 5, ¿qué me está diciendo esto? Que su rapidez es de 5 metros por segundo. Como el movimiento es rectilíneo uniforme, la rapidez no cambia. Por lo tanto, si después pasa otro segundo, va a estar en los 10 metros porque recorre 5, ¿cierto? Cada segundo recorre 5 metros. Y si yo lo veo de forma gráfica, esto se representa con una línea recta, ya sea ascendente o descendente, lo voy a explicar a continuación, dependiendo si la rapidez es positiva o es negativa. Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme yo lo puedo describir con una ecuación que se llama itinerario. ¿Qué me dice la ecuación itinerario? Me dice lo siguiente. La posición final del cuerpo es igual a su posición inicial. Cuando a mí no me dan la posición inicial, yo puedo establecer que su posición inicial es 0, más su velocidad inicial. Esto es muy importante, la velocidad inicial nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por ejemplo, si les dicen que la velocidad inicial es de 2 metros por segundo, por ejemplo, una velocidad en el tiempo 3 segundos, pasaron 3 segundos, esta velocidad va a seguir siendo 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial, ¿cierto? Que esta puede ser positiva o negativa, por eso un más menos, por tiempo. En este caso, mi variable es el tiempo. Lo que se va cambiando es el tiempo y esto permite que esta posición final también vaya cambiando. Luego los gráficos. Si yo voy a tener dos gráficos, voy a tener un gráfico posición-tiempo, que están viendo aquí, y un gráfico rapidez-tiempo. Entonces el gráfico posición-tiempo tiene dos formas. Puede ser ascendente, cuando es ascendente, cuando la rapidez es positiva, o descendente, cuando la rapidez es negativa. Luego tengo un gráfico rapidez-tiempo, ¿sí? Entonces el gráfico rapidez-tiempo, voy a volver al caso anterior. En este gráfico yo puedo calcular la rapidez del cuerpo, es decir, un gráfico posición-tiempo, puedo calcular su rapidez ocupando la pendiente del gráfico.
En este caso, en el gráfico rapidez-tiempo, puedo calcular la distancia recorrida, que es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, yo multiplico, en este caso tengo una especie de figura geométrica, ¿cierto? Que en realidad es una figura geométrica, un rectángulo. Entonces, para calcular el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿cierto? Entonces eso me permite calcular la distancia recorrida del cuerpo. En este caso, como la rapidez es constante, este gráfico es una función constante, es decir, es una línea que no es ni descendente ni ascendente. Bueno, eso ha sido la explicación, ¿cierto? Recuerden que es una explicación breve de cada contenido. Entonces, en síntesis tenemos las magnitudes, ¿cierto? La magnitud física, que es la propiedad de un cuerpo que yo puedo medir. Por lo tanto, tiene una unidad de medida, ¿cierto? Y un valor. Yo las puedo dividir en escalar, ¿cierto? Que simplemente tiene un módulo y una unidad de medida. En vectoriales, que además tienen dirección y sentido. ¿Qué me permiten las magnitudes? Me permiten analizar, ¿cierto?, el movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Todo lo que hemos estudiado en física, ya sea en primero y segundo medio. Entonces yo voy a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Luego vamos a estudiar el movimiento con aceleración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la posición, ¿cierto?, que es el lugar espacial donde está el cuerpo. Recordemos que el movimiento es el cambio de la posición en el tiempo. Tenemos una trayectoria, que es la curva, ¿cierto?, que describe el cuerpo para moverse de un punto A a un punto B. La distancia, que es la longitud de la trayectoria. Tenemos el desplazamiento, que es el vector que une el punto A con el punto B, ¿cierto? El inicio del movimiento con el final del movimiento. Tenemos la rapidez, que es la distancia recorrida del cuerpo en un tiempo determinado, es decir, dividir distancia con tiempo, que es una magnitud escalar a la rapidez. Y la velocidad, que es una magnitud vectorial, que es el desplazamiento dividido el tiempo. Bueno, esta ha sido la explicación del contenido, ¿sí? En la videoconferencia voy a hacer un repaso de esto y además vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ejercicios para poder responder a la guía que les voy a mostrar ahora. Y para terminar, les presento la guía. En este caso hay unos pequeños cambios respecto a la guía del primer semestre, ¿sí? La estructura inicial es la misma, ¿cierto? Tenemos un objetivo de aprendizaje. Bueno, la fecha de entrega, como siempre, recuerden que es tentativa. Yo siempre voy a ser flexible y si ustedes tienen algún problema me lo tienen que avisar por correo. Va a ser la fecha de entrega para el viernes 4 de septiembre. Entonces está el objetivo de aprendizaje, la explicación, ¿cierto? Que me tienen que enviar los reportes a mi correo. También está las páginas del libro, que son de las 128 a las 139, y el código del curso en Classroom. Como les dije al inicio de este video, vamos a agregar una videoconferencia que la videoconferencia busca retroalimentar. Entonces la videoconferencia es para el lunes 31 de agosto de 11 a 12. Y aquí está lo nuevo, ¿cierto? Aquí está explicado en detalle cómo va a ser evaluada esta guía. Al igual que en el primer semestre va a haber una evaluación formativa, pero estas evaluaciones formativas de cada guía las tenemos que llevar a una nota, ¿cierto? Que va a ser la nota que va al libro. Entonces, en este caso vamos a trabajar con niveles de logro. Si ustedes ven el inicio, tiene puntaje la guía, ¿ya? Pero este puntaje no se va a llevar a una nota, se va a llevar a un nivel de logro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un puntaje entre 3 a 16 puntos, tienen un logrado con excelencia. De 9 a 12, un logrado. De 5 a 8, medianamente logrado. De 1 a 4, por lograr. Y claramente un puntaje 0 es que simplemente no me enviaron el reporte de la guía. Esto lo voy a explicar en detalle en la videoconferencia. Luego está la explicación del contenido, que en este caso son síntesis de cada una de las guías anteriores. Entonces tenemos las magnitudes físicas, los vectores, las nociones del movimiento, el movimiento relativo y el movimiento rectilíneo uniforme. Esto es para complementar los que expliqué anteriormente en la PPT y lo que se encuentra en el libro. Y luego está la actividad, que en este caso son 6 preguntas, ¿cierto? Primero tenemos una pregunta respecto a la magnitud física, luego tenemos una pregunta respecto a los vectores, luego de las nociones del movimiento, de la relatividad y del movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, cuando yo la guía anterior también hacía esto, la actividad de cierre, que en este caso le llamé ticket de salida, que es una pregunta que busca más que nada ver si ustedes comprendieron bien el contenido de la guía y si pueden aplicarlo a contenidos futuros. Entonces, por ejemplo, en nuestra siguiente guía nosotros vamos a estudiar el concepto de aceleración.
Por lo tanto, esta pregunta de cierre tiene que ver con eso. Y por último, esto es algo que yo tengo que llenar, es respecto al puntaje que ustedes obtuvieron, ¿cierto? Este puntaje después yo lo tengo que llevar a un nivel de logro y también en este cuadro yo les voy a colocar comentarios. También les recuerdo que esto no se tiene que imprimir, trabájenlo en su cuaderno, me envían los reportes ya sea por fotos o pueden ocupar programas para convertir las fotos en un PDF y como siempre cualquier duda o consulta me la hacen llegar a mi correo. Nos vemos en la videoconferencia del lunes 31 de agosto de 11 a 12. Es muy importante que asistan a esta videoconferencia porque voy a realizar ejercicio modelo para poder resolver la guía. Que revisen este video, ¿cierto? Para que puedan llegar con sus dudas. Y espero que se encuentren bien, ¿cierto? Recuerden que en este segundo semestre tenemos que desarrollar las guías enviadas. Es muy importante que también ustedes vean los videos, que ocupen las instancias que les están dando, en este caso las videoconferencias. Y lo último, que cuídense y nos estamos viendo el lunes 31 de agosto a las 11 vía Meet. Que estén bien, nos vemos.